que bueno, ahí ponemos grabar y ahora sí comenzamos entonces con la clase del día de hoy, que como ustedes bien podrán advertir, se trata de la unidad número 3 que habla de las relaciones de poder. Depende del autor que ustedes tomen, nosotros siempre sugerimos algunos autores, los cuales nos parece no solamente conciso, sino que bastante claro en cada una de los temas que van tratando. Si ustedes advierten, se van a dar cuenta que por ahí la mayoría de los temas, y en el caso de la doctora Mariana Vidal, los trata con suficiencia y claridad, de forma tal de que en muchas de las bolillas suele ser nuestra autora de cabecera. Les digo esto porque si ustedes toman ese material bibliográfico se van a dar cuenta que cuando ella habla de estas relaciones que hay entre, no específicamente de las relaciones, lógicamente, de poder, sino de todas las relaciones que se producen entre la persona y un objeto, van lógicamente desde la más leve, si se quiere, de ellas, que es la juxtaposición, hasta el derecho real propiamente dicho, pasando a través de lo que son los servidores de la posesión, la tenencia y la posesión, que son justamente las relaciones de poder, hablo de posesión y tenencia, que van a ser objeto de estudio o de tratamiento en esta unidad. Yo cada tanto voy a ir haciendo un parate para que si hay alguna duda la podamos manifestar o la puedan manifestar y eventualmente podamos aclararlo. Uno cree que muchas veces lo suficientemente claro con los conceptos que está brindando y por ahí no es así. Así que, bueno, vamos a tratar de hacerlo de esa forma. De todas maneras, sí les adelanto que el foro siempre está abierto para las consultas, es decir, no hace falta que lo hagan efectivamente en este momento, sino que pueden oportunamente también hacerlo por ese medio, que siempre es enriquecedor y da la posibilidad a los otros compañeros que también puedan verlo. ¿Sí? Bueno, entonces yo les decía, estas relaciones de poder a las cuales nos referimos son básicamente dos: posesión y tenencia. Ya habrán hablado, o habrán escuchado, perdón, hablar ustedes en muchas oportunidades de estos dos institutos, es decir, de la posesión y de la tenencia, y los términos muchas veces vulgares en que se usa el término posesión. Cuando uno, por ejemplo, dice, bueno, esta persona, o escucha, dice, esta persona tiene muchas posesiones, o la forma en las cuales nos referimos en relación a la posesión. Nuestro Código Civil y Comercial nos da una definición muy clara de lo que es el término posesión. Dice el artículo 1909, hay posesión cuando una persona por sí o por medio de otra ejerce un poder de hecho sobre una cosa, comportándose como titular de un derecho real, lo sea o no. La definición es sumamente clara y es importante que nosotros, bueno, ustedes ya son alumnos de cuarto año, habrán advertido la importancia de trabajar con los conceptos, con las definiciones, en atención a que trabajamos con abstracciones jurídicas. Y es importante en particular esta definición porque ya del propio concepto, más allá de brindarnos los elementos propios de la definición, nos la va a ayudar esto a diferenciar de lo que es su hermana menor, que es lógicamente la tenencia. Fíjense, nos dice cuando una persona por sí o por medio de otra, es decir, no debe ser directamente la persona, sino que lo puede hacer por intermedio de otra. Cuando hablamos de persona, lógicamente no solamente nos estamos refiriendo a una persona de existencia física, sino lógicamente también a una persona de existencia ideal o jurídica. Ejerce un poder de hecho. Ya vamos a ver, esto es una parte que nosotros la quitamos ya del programa, eso lo habrán advertido, es decir, las distintas teorías en relación a si es un poder de hecho, si es un derecho y demás. En esta presentación yo dejé esa diapositiva que la teníamos de programas anteriores, pero ya no es material o contenido de la currícula a partir, creo que del año pasado, de este año seguro, pero creo que a partir del año pasado. Dice un poder de hecho. ¿Por qué un poder de hecho? Uno dice, bueno, es un poder material, es un poder de hecho. ¿Por qué? Porque lleva adelante justamente acciones materiales sobre la cosa y se comporta como el titular de la cosa, como titular de ese derecho real.
básicamente como el titular del dominio, de la propiedad, de ese artículo 1941 del Código Civil y Comercial, lo sea o no. Es decir, que más allá de que la persona no sea titular del derecho real, en tanto y en cuanto se comporte como si lo sea, reitero, aunque no tenga sobre la cosa un derecho real, este tiene posesión de la cosa. Le voy a dar un ejemplo doctrinario muy típico o muy clásico en relación a la posesión. Ustedes tienen un teléfono celular en su poder. Lógicamente, vamos a hacer de cuenta que tienen la propiedad, el dominio sobre ese teléfono celular. Y lógicamente tienen la posesión sobre este, porque se comportan, y de hecho son titulares de un derecho real sobre este. Ahora viene una persona y le hurta el teléfono. Viene un ladrón y se lo lleva básicamente al teléfono. ¿Saben qué tiene esa persona, ese ladrón sobre el teléfono? Tiene justamente la posesión, se comporta como si fuese el dueño, porque evidentemente no reconoce en otro un derecho mejor que el que él tiene, y esto se configura en el ejemplo que le estoy dando, porque el ladrón, ¿qué va a intentar hacer con el teléfono? Venderlo. Y como ustedes bien saben, nadie puede transmitir un derecho mejor del que posee. Pero en este caso, el ladrón, teniendo la posesión, se va a comportar como si fuese el dueño y va a intentar, y de hecho seguramente conseguirá venderlo. ¿Se entiende esto? Esto sí es importante que nosotros lo veamos. Ahora vuelvo, como ustedes creo que van a seguir todo lo que voy haciendo en la pantalla, vuelvo sobre la pantalla para ver el chat porque veo que escribieron bastante. Y si a mí me va sonando, eso es la única indicación que yo tengo que van haciendo preguntas. Tengan ojo con ello, dice ahí Cisnero. Ah, perfecto. Listo, bueno, Cisnero va haciendo alguna acotación en relación a esto. Listo. Les decía entonces, bueno, y de acá de esta definición nosotros podemos sacar cuáles son, o extraer, cuáles son los dos elementos propios de la posesión. Y advertirán ustedes, y ya les adelanto, porque les decía que la tenencia es la hermana menor de la posesión, porque cuando nosotros hablamos de la posesión, acá está la presentación que yo les decía, o la diapositiva que les decía en relación a la naturaleza jurídica, que ya no la tenemos. Básicamente el Código Civil y Comercial ha adoptado la posición de Chavinny. Para aquellos que quieran leerla, por supuesto, lo pueden hacer, y en el material bibliográfico que nosotros les sugerimos está desarrollado, pero les reitero, no es ya tema propio de la currícula de la materia. Les decía entonces que de acá podemos extraer cuáles son los dos elementos propios de este instituto, propios de la posesión, y que son el corpus y el animus, o el animus domini, como quieran denominarlo. ¿Qué es el corpus, o a qué nos referimos justamente cuando hablamos del corpus? El corpus no es otra cosa que la posibilidad de disponer físicamente de la cosa, de usarla, de utilizarla, de venderla. No necesita o no se necesita inexorablemente en todo momento poder tener la cosa. En algunas oportunidades se sigue teniendo posesión de la cosa independientemente de que yo no pueda llevar actos posesorios sobre esta. Por ejemplo, si yo tengo un campo que está inundado, o si tengo un campo al cual no puedo acceder en virtud del cual o por el cual tengo que pasar, no sé, por el río, y este ha crecido, motivo por el cual no puedo llegar hasta ese inmueble. Es decir, que no siempre se presenta inexorablemente la necesidad de asir físicamente la cosa. De hecho, fíjense, ¿no?, la importancia que tienen. Todos los romanos decían, la posesión viene del término, del latín posidere, poder sentarse. Y ellos mismos habían identificado que si temporalmente no se podía disponer físicamente de la cosa, eso no hacía que se pierda directamente la posesión. El animus, en cambio, es el elemento subjetivo de esta posesión. ¿Sí? El ánimo domini, lógicamente exteriorizado, significa el elemento que la persona se siente dueño o propietario de la cosa. Por eso yo les decía que la definición, lógicamente, era abarcativa de todo, y le daba el ejemplo lógico de este ladrón, ¿no?, que si bien no tenía el derecho real sobre la cosa, lógicamente tenía la posesión, porque tiene el corpus y tiene el animus, el elemento subjetivo. Se comporta como si fuese el dueño, indistintamente de que lo sea
o no. Bien, debemos seguir. Es importante que yo les aclare, si ustedes agarran el programa de la materia, el que seguramente sufrirá alguna modificación con respecto a esto, verán que el orden que yo estoy llevando en esta exposición no es exactamente el mismo que el que tiene el programa. Esto se debe a que pedagógicamente entiendo que resulta más apropiado primero hablar de los dos institutos que son el centro de estudio de la unidad, que son la posesión y la tenencia, para luego sí ver algunas otras cosas que rodean justamente a esto. Entonces vamos a ver la clasificación, los efectos, pero primero entendamos qué es una cosa y qué es la otra, para luego ver justamente la clasificación, los efectos, los servidores de la posesión, los frutos y demás, ¿sí? La posesión. Con respecto entonces al sujeto y objeto de la posesión, esto está tratado en el artículo 19.12 del Código Civil, y vamos a ver que el sujeto de la posesión y también de la tenencia puede ser uno o varios sujetos, es decir, no está ceñido solamente a la necesidad de que sea uno, pero vamos a hacer algunas aclaraciones con respecto a esto. En primer lugar, debemos decir que va a parecer contradictorio con lo que dije, pero no es posible que dos o más personas tengan la posesión del todo por la misma relación de poder. Es decir, no puede haber dos relaciones de poder, no puede haber dos posesiones, en este caso, sobre una misma cosa proveniente de un mismo derecho. Sí va a poder haber dos relaciones de poder, es decir, puede haber una posesión y puede haber una tenencia sobre una cosa. Pensemos en un inmueble que está alquilado. ¿Quién tiene la posesión de esa cosa? El titular del derecho real, el propietario. ¿Quién tiene la tenencia? El inquilino. ¿Sí? En este caso sí hay dos relaciones de poder, pero lógicamente estas dos relaciones de poder son distintas o diferentes. Lo que le estoy diciendo es que no puede haber dos posesiones sobre una misma cosa. Ese es el principio general. Ahora, esto tiene lógicamente sus excepciones, y es la concurrencia de posesión que se trata en el artículo siguiente, es decir, en el artículo 19.13 del Código Civil y Comercial. Es decir, si bien en principio no puede haber sobre la misma cosa dos relaciones de poder iguales, sí puede haber dos relaciones de poder que tengan distinta naturaleza. Como les decía, puede haber un poseedor y un tenedor, pero también puede presentarse lo que es verdaderamente la concurrencia de dos posesiones, que se da, como yo les adelantaba, excepcionalmente en algunos supuestos. ¿Saben qué supuesto se da? Por ejemplo, en el caso del usufructuario y el propietario. Es decir, ambos se comportan como si fuesen titular de la cosa. Otro ejemplo clásico que se da es el propietario, por ejemplo, de un inmueble y el titular de una servidumbre. ¿Cómo? ¿Hipoteca puede ser o no? No, la hipoteca no. Fíjese usted, a ver, qué interesante lo que acaba de preguntar, porque la hipoteca, lo mismo que ocurre con la servidumbre, son los únicos dos derechos reales que no necesitan de la posesión para existir. Todos los otros derechos reales sí, pero en el caso de la hipoteca no necesitamos la posesión. Es un derecho real de garantía que no necesita la posesión como contenido propio de ese derecho real. Si nosotros hablamos del dominio, sí, no hay dominio sin posesión. ¿Sí? Entonces, pero son solamente esos dos ejemplos que les acabo de mencionar. Ahora, la concurrencia de la posesión no es lo mismo que la coposesión. No es lo mismo que la coposesión, porque en la coposesión, o mejor dicho, existe coposesión cuando la cosa es poseída por dos o más personas, es decir, existen dos posesiones iguales sobre un mismo objeto. Pero acá sí debemos hacer una aclaración porque cada uno de estos sujetos, cada uno de estos que pretende tener o que tiene la posesión de la cosa, ejerce esa posesión sobre una parte ideal o abstracta, ¿sí? Es decir, de forma tal que no pueden hacerla efectiva sobre una parte determinada de la cosa, salvo que exista acuerdo entre ellas.
Lógicamente se trata de una cosa que es de carácter indivisible, por eso concurren las posesiones y por eso solamente pueden ejercerlo entonces, o pueden ejercer su posesión sobre una parte ideal o abstracta, salvo que exista acuerdo entre estos poseedores. ¿Saben en qué caso se da esta coposesión, o suele darse esta coposesión? En el caso de la copropiedad. En el caso de la copropiedad, es un ejemplo clásico en el cual dos o más personas ejercen entonces esta posesión sobre la cosa con las características que yo les acabo de mencionar. Hay un término más que suele eventualmente confundirse y que tampoco les pido lo tengan mayormente en cuenta, pero es necesario que yo le aclare, que es, acá lo tenemos, el término de la cuasiposesión. La cuasiposesión es un término que actualmente no se utiliza. No hacemos uso nosotros del término cuasiposesión, es un término que netamente de carácter romanista, que es un término netamente de carácter romanista. Los romanos, cuando clasificaban las res humanis iuris, las res divinis iuris, y más propiamente cuando hacían o clasificaban las cosas en res in commercium y extra commercium, hablaban de las cosas corporales y las cosas incorporales. Entonces decían, bueno, sobre las cosas corporales hay posesión, sobre las cosas incorporales hay cuasi posesión. Actualmente nosotros no tenemos posesión sobre las cosas incorporales, de forma tal de que el término cuasi posesión tampoco es utilizado y eventualmente lo vamos también a quitar del programa para no generar ningún tipo de confusión. Los actos posesorios, nosotros sobre este artículo... Sí. No logro entender la diferencia entre la concurrencia y la coposesión. ¿Cómo sería un ejemplo de concurrencia? Bien, claro, está muy bien lo que está manifestando. En el caso de la concurrencia de las posesiones, son dos personas que concurren con una posesión, con la posesión sobre un mismo objeto, pero en virtud de derechos distintos. ¿Sí? Por ejemplo, en el ejemplo que yo les mencionaba, uno es el usufructuario y el otro es el propietario, es decir, uno tiene un derecho de usufructo y el otro tiene un derecho de dominio, y ambos concurren sobre un mismo objeto con la posesión. En cambio, en la coposesión, el derecho que sustenta la posesión es exactamente el mismo, es de la misma naturaleza, el mismo derecho. Por ejemplo, el derecho de copropiedad. Ambos tienen un mismo derecho que les da la posibilidad de tener entonces, o que tienen posesión sobre ese objeto. ¿Me explico? Disculpe, entonces cuando usted dijo en un momento, no es posible que dos o más tengan la misma posesión, la misma relación de poder sobre la cosa, es que si se tiene la misma relación de poder, no se tiene la posesión, sino la coposesión. ¿Es así? Es la excepción, exactamente, pero solamente por excepción. El principio general indica no pueden concurrir. Ah, listo, está claro, ¿no es cierto? Ahí lo entendí, sí, no me había quedado claro eso. Gracias, profe. No, por favor. Ya vamos a volver nosotros sobre actos posesorios, porque ¿cómo se lleva adelante la posesión? Es decir, mediante los actos posesorios que enumera el artículo 1928, pero solamente en carácter, como yo les mencionaba recién, enunciativo. Hay muchos otros tipos de actos materiales que se llevan o que se pueden llevar adelante sobre el objeto y que constituyen justamente actos posesorios. ¿Sí? Bien. Tenencia. Yo les mencionaba inicialmente que la tenencia era la hermana menor de la posesión. ¿Por qué la hermana menor? Porque el artículo 1910 de nuestro Código Civil, al definir la tenencia, fíjese que dice, ¿no? Hay tenencia cuando una persona por sí o por medio de otra ejerce un poder de hecho sobre una cosa. Ah, pero hasta ahí estamos exactamente iguales. No hay diferencia. Pero fíjense, ahora ven la diferencia, y se comporta como representante del poseedor. Es decir, que ya no se comporta como el titular de un derecho real indistintamente de que lo sea o no, sino que se comporta como el representante del poseedor, reconoce en otro un derecho mejor del que éste tiene. Y por lo tanto, los elementos propios de la tenencia no van a ser los mismos que en la posesión. Va a tener el corpus, pero no va a tener el animus.
tiene la cosa, pero reconoce en otro la existencia, les repito, de un derecho mejor, es decir, que no tiene el ánimos. Y por eso les digo, es una suerte, esto, digamos, simplemente para que sea más fácil comprenderla, cuando le digo es la hermana menor, porque le falta uno de los elementos, que es este elemento subjetivo que lo constituye el animus domini. ¿Sí? Y la cotenencia, nos referimos, cuando hablamos de la cotenencia, exactamente a lo mismo que cuando hablamos de la coposesión. Dicho esto, entiendo de que ya sabemos entonces qué es la posesión, qué es la tenencia, ¿sí? Entendemos qué es la coposesión, perdón, entendemos qué es la posesión y entendemos qué es la tenencia. Una vez que nosotros entendimos esto, ahora sí podemos comenzar a clasificar qué son o cómo se clasifican estas relaciones de poder. Y cuando hablo de las relaciones de poder, hablo tanto de la posesión como de la tenencia. ¿Cómo podemos clasificarla? Bueno, acá yo les hice un mapita conceptual, si se quiere, de cómo se va clasificando, cómo se van clasificando las relaciones de poder, poniéndole, ¿ustedes en la flechita está? ¿Sí, no? Sí, entiendo que sí. Sí, profe. Bien, poniéndole cada uno de los artículos que hace referencia a o cómo se van clasificando cada una de estas. Bueno, ¿cómo se pueden clasificar las relaciones de poder? Las relaciones de poder se pueden clasificar, en primer término, en legítima e ilegítima. ¿Cuándo la relación de poder va a ser legítima? Perdón. Bueno, va a ser legítima cuando se constituye como ejercicio de un derecho real o personal de conformidad a las previsiones establecidas por la ley, es decir, cumpliendo la formalidad o las formas dispuestas al efecto por la ley. Contrario imperio, o la otra cara de la moneda, va a ser ilegítima, lógicamente, cuando no corresponde a un ejercicio de un derecho real o personal constituido conforme a las previsiones establecidas por la ley. Ahora, esa clasificación de legítima o ilegítima, en el caso de ilegítima, puede subclasificarse a la vez en de buena fe y de mala fe. ¿Cuándo va a ser de buena fe? Bueno, lógicamente va a ser de buena fe cuando, si bien no existe un derecho real o personal que le dé sustento, por eso lógicamente es ilegítima, el sujeto titular del derecho tiene el convencimiento, está persuadido de que ese derecho efectivamente existe. En cambio, cuando es de mala fe, lógicamente, ya sea por error, por ignorancia, cuando hablo de error de hecho y un error excusable, el sujeto no está persuadido, lógicamente, de esa condición o de esa situación en particular. A su vez, esta mala fe puede clasificarse en viciosa y no viciosa, o viciosa y simple, si se quiere simple, porque bueno, ahí no concurren los requisitos, lógicamente, de la buena fe, lo establece el artículo también 19 y 18, y va a ser viciosa cuando ya hay una actitud, un accionar por parte del sujeto tendiente, lógicamente, a hacerse de la cosa mediante alguna situación en particular, que yo se los pongo acá, porque hay que distinguir si son muebles o inmuebles, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los bienes muebles, ¿cuándo va a haber mala fe? Cuando hay violencia, cuando hay clandestinidad o abuso de confianza. Perdón, de los muebles, cuando hay hurto, estafa o abuso de confianza. ¿Cuándo hay hurto? Cuando lógicamente hay un apoderamiento ilegítimo de esa cosa, del ejemplo clásico del ladrón que yo les comentaba hace rato. ¿Cuándo va a haber estafa? Cuando la persona, por medio de artimañas, de artilugio, logra que el otro sujeto le entregue la cosa. Y hay abuso de confianza, esto ya también lo vamos a ver al igual, lo vamos a ver también lógicamente en los inmuebles, cuando se le ha entregado, se le hace entrega en virtud de la existencia de un derecho personal, por ejemplo, de un comodato, se le entrega la cosa a la persona y al momento de ser requerido por el comodante la cosa, le dice no te la voy a devolver. Cuando uno va, por ejemplo, y entrega una computadora al servicio técnico, cuando va a retirarla, resulta ser de que vendió la computadora.
¿sí? En ese caso se presenta el abuso de confianza. Y en el caso de los inmuebles, ¿cuándo va a ser viciosa? Cuando exista violencia, es decir, puede ser, hablamos tanto de la violencia física como de la violencia moral, aquella persona que, el usurpador que golpea la puerta o viola la cerradura para entrar, lógicamente, al inmueble. Clandestinidad cuando hace este tipo de maniobras, pero en forma oculta a aquel que tiene la posesión o al titular del derecho real, o abuso de confianza, exactamente lo mismo que lo anterior. Por ejemplo, el caso del inquilino, que al momento de terminar el contrato resuelve entender de que que tiene un mejor derecho que el propietario, no lo reconoce como el propietario, o también el caso de el comodatario. Sobre esto que yo les acabo de explicar en este último punto, que es lo que se llama interversión de título, nosotros lo vamos a ver en esta misma unidad, ahora un poquito más adelante, por si no lo entendieron, evitando así la posibilidad de eventuales preguntas. Porque ya vamos a ver que hay una inmutabilidad de esta posibilidad de decir nadie puede cambiar por su sola voluntad, por el transcurso del tiempo, el derecho con el cual ha comenzado o la relación que tiene con relación a la cosa. Pero eso ya lo vamos a ver ahora seguidamente. Bueno, dicho esto, es decir, habiendo clasificado cuáles son o cómo se clasifican estas relaciones de poder, tenemos que ver cuáles son los efectos que estas relaciones de poder producen. Y vamos a clasificarlo, vamos a distinguirlo entre los efectos propios de la posesión y los efectos propios de la tenencia. Hasta aquí, yo vuelvo al chat por si alguno quiere llevar adelante alguna pregunta. ¿Se va entendiendo? Sí, profe, se entiende bien. Bien. Sí, perfecto, se entiende. Bueno, les agradezco que ustedes vayan corrigiéndome si hay algo que no se entiende bueno, como les dije al principio, al efecto de que pueda aclararlo o eventualmente profundizar como lo hizo hace rato su compañera, ¿sí? Bien, vuelvo entonces acá sobre la presentación. Bueno, ya se pusieron cuáles son, ahí está, los efectos propios de la posesión. Cuando nosotros veamos los efectos propios de la posesión, hay dos artículos en particular que, en realidad son 4, pero 2 en particular que yo les pido que ustedes les presten especial atención y que son lógicamente estos que yo les adelanto, que son el 1895 y el 1897. ¿Por qué estos dos artículos? Porque el artículo 1895, bien digo, trata sobre los efectos que trae la posesión sobre los bienes muebles. Es decir, aquella posesión de buena fe, ustedes saben que sirve para adquirir el derecho real de propiedad. ¿Sí? El artículo 1897, referido también tanto a mueble como inmueble, la posesión de buena fe para adquirir derecho por medio de la usucapión. Y hay dos articulitos más que también son importantes, que son el 1891 y el 750. El 1891, porque la posesión, lógicamente, es el contenido de, le diría, casi todos los derechos reales. Hace rato su compañera me preguntaba en relación a la servidumbre. Lógicamente, hay dos derechos reales que no se ejercen por medio de la posesión y que son la servidumbre y el caso de la hipoteca. Y finalmente el artículo, yo me olvidé de ponerlo acá, sería bueno de que ustedes lo vayan anotando, que es el artículo 750, porque que es el que nos establece justamente que la posesión es el requisito para el nacimiento derivado de los derechos reales. Entiendo de que la distinción, la diferencia entre la adquisición originaria y derivada de los derechos reales, ya lo vieron en las primeras dos unidades. Acá, cuando veamos nosotros cómo se adquiere la posesión, yo alguna aclaración les voy a realizar en relación a esto. Bien, esos son los efectos propios de la posesión. Ahora, ¿cuáles son los derechos y deberes que tiene el poseedor? ¿Cuáles son? Ay, perdón, acá están finalmente lo que les mencionaba. ¿Cuáles son entonces esos derechos y deberes? Primero, los derechos propios que tiene el poseedor es ejercer la servidumbre sobre la cual tiene lógicamente la posesión y exigir que se respeten los límites de ese objeto. Esos son los derechos propios
de la posesión. ¿Y cuáles son los deberes? Bueno, los deberes son, lógicamente, ya lo vamos a ver también en la tenencia, restituir la cosa a quien tenga mejor derecho o derecho, lógicamente, para reclamarla, va a tener que abonar todo lo que son los tributos. Cuando hablo de los tributos y estas detractaciones, me refiero tanto a impuestos, tasas como contribuciones que cargan las cosas. También tiene la obligación de respetar las cargas reales, la obligación de cerramiento cuando las disposiciones, en particular las disposiciones municipales, así lo establezcan. Esos son entonces los deberes que tiene. Perdón, ahí siento el chat, vuelvo. ¿Qué artículos son? Si me permiten un segundito. Los derechos, bien ahí lo dice su compañero, los derechos 1932 y la obligación 1933. ¿Sí? Profe, una consulta más, Sí. perdón que esté tan tensa, No, está bien, pero no, por favor. vengo escuchando ya un par de veces hablar de servidumbre. Yo no sé si soy muy ignorante, pero la verdad no sé bien a qué se refiere la servidumbre. No llegué a la unidad, no sé. ¿Me podría decir dos No, palabras? perfecto. Está perfecto, no hay ningún problema. Cuando usted tiene, esto nosotros ya lo vamos a ver específicamente en la parte especial, ¿no? Porque ahí nosotros vemos cada uno de los derechos reales. La servidumbre no es otra cosa que un derecho real en virtud del cual existen dos fundos, un fondo que es el fondo sirviente y un fondo que es el fondo servido. Cuando, por ejemplo, yo te voy a tratar de poner con un ejemplo muy práctico o muy pedagógico para que lo podamos entender. Cuando existe la imposibilidad de acceder a un fondo, sino a través de un camino para poder hacerlo a través de otro fondo, ese fondo que en virtud del cual se constituye un camino para poder acceder al otro, se denomina fondo sirviente. Y el otro será entonces el beneficiado por esa servidumbre, de forma tal de que ese camino de servidumbre, vamos a dar cuenta que hay muchas servidumbres más, ¿no? Hay de acueducto, hay de electroducto, hay un montón de situaciones en particular, pero a eso es lo que se denomina entonces como servidumbre. Y por eso yo les mencionaba hace rato que hay concurrencia de posesión justamente en estos casos de la servidumbre, porque aquel que tiene el fondo sirviente es propietario de eso, pero aquel que tiene y va a tener la posesión y el camino efectivamente es parte de su propiedad, pero aquel que tiene el fondo dominante o a quien le sirve esta servidumbre, también se va a sentir con ese derecho porque utiliza el camino como si fuese propio para poder acceder a el fondo que le pertenece. ¿Se entiende? Ya vamos a ver que hay, cuando nosotros clasificamos la servidumbre, hay una multiplicidad de servidumbre. Si puedes ejemplificarlo, sí, claro. Por ejemplo, hay servidumbre de electroducto, o hay servidumbre de acueducto, hay servidumbre de camino. Perdón, acá, y el fondo dominante tiene derecho sobre el sirviente, sobre el espacio ese. A ver, vamos a poner más claro. Nosotros tenemos entonces una servidumbre de paso, ¿sí? Es decir, hay un fondo en el cual se constituye una servidumbre de paso, es decir, un camino para poder acceder a otra servidumbre. Esa servidumbre que se establece es utilizada entonces por el fondo dominante o el fondo al cual le estamos prestando o se le está prestando esa servidumbre. Y el fondo sirviente es aquel en el cual se le ha constituido ese camino, ese paso para poder acceder al otro. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí, profe, gracias. Bueno, no, por favor. Bueno, vuelvo entonces, no sé dónde me había quedado, pero vuelvo entonces a la presentación para ubicarme. Bueno, son entonces los efectos en relación a las relaciones de poder. Bien, bueno, esto ya lo vimos entonces justamente todo esto, vimos los derechos y deberes de la posesión. Yo les dije que también teníamos que distinguir entre los efectos de la posesión y los efectos propios de la tenencia, ¿no es cierto? Porque son, lógicamente, diferentes. Los efectos de la tenencia, ya les aclaro, están en el artículo 1940 del Código Civil y Comercial. Y básicamente yo los distingo en tres, les diría, ¿no? Miren, acá les puse justamente, yo me había olvidado de una diapositiva en el cual van a tener
los artículos que mencionábamos hace rato y cuáles son los derechos y deberes atinentes a la posesión. Así que bienvenido sea porque le va a servir de orientación o de guía al momento que tengan que encarar el estudio de esta unidad. Y seguidamente debería estar los efectos de la posesión, que como les adelantaba, son básicamente tres. Primero, lógicamente, restituir la cosa. Si pongo restituir la cosa porque, por una cuestión de mnemotecnia, tanto en la posesión como en la tenencia, siempre el efecto principal es justamente la restitución de la cosa. En la posesión también tenemos la obligación de conservar la cosa. Es importante aclarar que cuando se lleva adelante la conservación de la cosa, todos los gastos que implica, lógicamente, la conservación de la cosa pueden ser requeridos posteriormente al poseedor. Es decir, puedo requerirle el reintegro, el reembolso de los gastos que he tenido para la conservación de la cosa. Y es importante también, dentro de los efectos, el hecho de que el tenedor debe comunicar al poseedor la existencia de perturbaciones. Es decir, cuando viene otro sujeto y pretende un derecho mejor de aquel aquel al cual justamente te está representando la posesión. Esto es importante porque si se llegase a perder la tenencia y el poseedor llegase a perder la posesión en virtud de este que lleva adelante las perturbaciones, este tenedor, les repito, si no ha dado comunicación, debida comunicación al poseedor, va a tener que cargar con los daños y perjuicios derivados de esa omisión o de ese accionar. ¿Sí? Estos son entonces los tres efectos propios de la tenencia que, como bien pongo ahí en la diapositiva, provienen del artículo 1940. Ahora, les adelantaba también que, perdón, ahí volvemos. Sí, quédense, lo pueden descargar ahora mismo, ¿no? Pero yo de todas formas lo voy a subir Profesor, al disculpe, hago PowerPoint. una consulta. Sí. Sobre la existencia de perturbaciones, ¿a qué se refiere? A que venga otro sujeto que entienda que tiene mejor derecho que aquel que efectivamente tiene la posesión de la cosa. Hay otro sujeto que se cree con un derecho, por ejemplo, con un derecho de dominio sobre la cosa y producto de lo cual puede hacerse de la posesión de la cosa. Y si el tenedor no ha comunicado de esto a quien le ha otorgado ese derecho personal para que pueda estar en tenencia de la cosa, va a tener que cargar con las responsabilidades de esa omisión. A eso se denomina turbación de la cosa, ¿sí? Muchas gracias, profesor. No, por favor. Bueno, yo veo que lo están compartiendo, están muy tecnológicos porque están compartiendo inclusive la presentación en el grupo y eso es muy bueno que tengan un grupo para poder llevar adelante y compartir distintos materiales que puedan ir subiéndose a la plataforma y que todos estén anoticiados de ellos. Aprovecho la oportunidad para comentarles que nosotros tenemos 2 docentes nuevos en la materia, que bueno, ya se van a encargar, bueno, ya lo vamos a presentar oportunamente y van a ver que ellos van a comenzar a participar también en el foro, evacuando algunas consultas relacionadas lógicamente con la materia. Les voy a reiterar que solamente se van a evacuar consultas de cuestiones o de índoles académicas, no relacionadas con cuestiones administrativas. Así que tengan presente eso, es decir, si no pueden entrar a la plataforma, bueno, en este caso no sería el caso, pero si no pueden entrar a ver una clase, o si no se les descarga una clase, o bueno, todas estas cuestiones, si no se pueden inscribir, o no aparecen en la lista, esas son cuestiones administrativas que deben resolverlas directamente con la facultad y que son totalmente ajenas a la cátedra, por más que nos lo planteen, nosotros no lo podemos resolver. Así que los derivamos directamente para que no carguen el foro con cuestiones que no son atinentes a la materia y de índole académica, ¿sí? Bueno, continuemos entonces. Una vez que nosotros vimos esto, sí debemos tratar el tema, les mencionaba yo, de la adquisición de las relaciones de poder. Es decir, cómo
se adquieren estas relaciones de poder. Entonces, bueno, ahí ya me quedaron las dos flechitas, perdón, ¿no? Cuando hago alguna pausa porque tomo un poquito de agua. ¿Cómo se adquieren las relaciones de poder? Bueno, las relaciones de poder básicamente se pueden hacer de dos formas, es decir, pueden ser por causa de muerte o bien por actos entre vivos. A ver, por causa de muerte, lógicamente refiere a lo que es ya parte del derecho sucesorio, pero evidentemente es una forma de adquirir la relación la relación de poder. Hay un articulito en particular que yo les pido acá que sí tengamos presente, que es el artículo 2277, y que establece que cuando se produce la muerte de una persona, inmediatamente producido el fallecimiento, lógicamente, del causante, se produce la apertura de la sucesión y la transmisión de la herencia a los herederos. De forma tal de que ya se estaría, si se quiere, transmitiendo la posesión. Esta analogía, o esto que yo les menciono, es completado por otro artículo que está ahí nomás, que es el artículo 2280, que dispone que a la muerte del causante, los herederos tienen todos los derechos y acciones de aquel y continúan en la posesión de lo que poseía lógicamente el causante. Así que básicamente esto por una ficción jurídica, porque en rigor lo que hace el derecho es justamente crear esta ficción jurídica para que esto resulte posible, de forma tal de que cuando se produce el fallecimiento de una persona, los herederos continúan, a lo efecto de lo que a nosotros nos interesa en relación de poder, continúan entonces con la posesión del causante. Ahora bien, por actos entre vivos pueden ser de dos formas. Puede ser de forma unilateral o puede ser de forma bilateral. Esto no tiene que ver, perdón, le siento sonar el chat, por ahí me estoy perdiendo de algo, o tal vez no lo sé. Claro, es justamente lo que dice Cisnero. Ahora voy a ir explicando cuándo es por causa de muerte o demás. Bien, les mencionaba, entonces puede ser unilateral o puede ser bilateral. Yo les comentaba hace rato que cuando hablábamos de la adquisición de los derechos reales, en las primeras unidades tratábamos la adquisición originaria y la adquisición derivada, situación que nosotros ya la venimos viendo no solamente en los derechos reales, sino que se presenta en relación a la adquisición de todos los derechos. Es decir, cuando nosotros vemos privado 1 o privado parte general, vemos la adquisición originaria de los derechos y la adquisición derivada de los derechos. Sin embargo, esto no es exactamente así, porque, bueno, cuando nosotros tenemos una adquisición unilateral del derecho, esta puede ser originaria o derivada, pero cuando es bilateral siempre va a ser, en este caso, derivada. ¿Qué? ¿Cuándo es? Al efecto simplemente de recordarlo. ¿Cuándo va a ser originaria? Cuando no se sustenta en una relación jurídica anterior, en virtud del cual justamente le sirve como base, como plataforma para la adquisición de ese derecho. Y es derivada cuando sí, cuando encuentra una relación jurídica que sirve de sustento para la nueva relación o la adquisición del derecho. Pero bueno, volvamos a esta. Entonces, ¿cuándo es unilateral? Lógicamente, les decía, es unilateral cuando se lleva adelante por medio, por ejemplo, de forma voluntaria de una de las partes, por medio de un apoderamiento, el usurpador, aquel que hurta una cosa mueble, y se da también, como ya lo vamos a ver en el caso de la intervención de título. Esto como modo simplemente ejemplificativo. Y les decía, será bilateral, que siempre en este caso, algunos autores inclusive llaman bilateral o derivada, cuando una persona voluntariamente entrega una cosa a la otra y la otra voluntariamente la recibe. Esto es básicamente lo que se denomina tradición, la típica traditio ya generada o creada en el derecho romano por los romanos. La tradición, la traditio.
es importante porque justamente la tradición de esto, la tradición, es decir, este acto material que se conoce como tradición, es importante para la constitución del derecho real. Debo recordar que las meras declaraciones de entrega o recepción realizada entre las partes solamente tiene valor entre estas y no con respecto a terceros. El artículo 1925 justamente admite otras formas de tener por operada la tradición, para que ustedes vean que era meramente enunciativo, como en el caso de la entrega de cartas de porte, la factura, constituyen también actos que implican una tradición. Como yo les decía, entonces, es importante la tradición porque constituye el elemento para poder adquirir el derecho real. Pero la tradición, como muchos de los institutos, tiene también algunas excepciones. Es decir, existen algunos casos en los cuales no es necesaria, es decir, no se requiere la tradición para la constitución del derecho real. Y básicamente estas excepciones son dos. La traditio verbi manu y el constitutio possessorio. ¿Qué es la traditio verbi manu? Que la vamos a encontrar dispuesta en el artículo 1923 del Código Civil y Comercial. Claro, como yo les decía, entonces, hay excepciones para adquirir la posesión que no requieren de la tradición. Y es justamente estos dos casos, ¿no? De la traditio verbi manu, como también del constitutio possessorio. Y que se da cuando una persona, o cuando una cosa, mejor dicho, es tenida por una persona que posee a nombre de otro y ahora va a pasar a poseer en su nombre. O bien cuando una persona posee en nombre de otro y ahora pasa a poseer en nombre de otra persona distinta del original. Y ustedes me dirán, claro, no se entiende mucho. Bien, yo le voy a dar unos ejemplos Profe, académicos. Sí. le pregunto, ¿aplica, por ejemplo, una persona que está alquilando y cambia el dueño del Exactamente, exactamente. Ese es el ejemplo doctrinario clásico o típico, ¿no? Aquella persona que está alquilando, por ejemplo, y el propietario del inmueble, Juan, le vende a Pedro el inmueble. Entonces, este que estaba alquilando ya no representa, si se quiere, o ya no ejerce la posesión en nombre de Juan, sino que ahora lo hace en nombre de Pedro y no necesita de esta tradición, de este acto material entre Juan y Pedro para que se produzca entonces o para transmitir esa posesión y que el otro tenga, y que Pedro tenga posesión. Otro ejemplo más que también se da en la tradición hermano, aquel inquilino que compra el inmueble que está locando. En este caso también se presenta la falta de necesidad o no es necesaria justamente esta tradición de la cosa. Esto con respecto a la traditio verbi manu. ¿Qué es el constitutio possessorio? Porque el constitutio possessorio también es una excepción a la necesidad de la tradición, de la traditio, me decía, porque tampoco resulta necesario esta. Y se da cuando el poseedor transfiere a otro reservándose la tenencia. No sé si a alguien se le ocurre un ejemplo en base a esto que yo acabo de decir. Es decir, hay un sujeto que es poseedor de la cosa y la transmite a la cosa, pero se reserva la tenencia de la cosa. ¿Se le ocurre a alguien algún ejemplo? ¿El usufructo? El usufructo, en el usufructo, es decir, transmite a un propietario que transmite el usufructo, va a seguir con la posesión va a seguir teniendo la posesión de la cosa. ¿Qué otro ejemplo? Cuando presto algo, por ejemplo. Cuando presto algo, no, porque cuando yo lo presto, digamos, celebro un contrato de comodato, un contrato de uso, la persona a la cual estoy entregando la cosa reconoce en mí un derecho mejor que el que él tiene. Es decir, él va a tener la tenencia, yo continúo teniendo la posesión. Es muy parecido al ejemplo que yo les acabo de dar recién.
puede ser, por ejemplo, que transfiero mi casa a nombre de mis hijos, pero yo sigo viviendo en ella, algo así. Muy bien, ahí tenemos entonces exactamente un caso. Si a eso se referían hace rato, pues, es posible decir, yo vendo o transfiero el inmueble a nombre de mi hijo, pero me sigo alquilando eso. No como usufructuario, que ahí es diferente, digamos, pero continúo alquilando ese inmueble. Entonces, lo único que yo tengo es esta relación de poder, que es justamente la tenencia. Tengo el corpus, pero reconozco en otro un mejor derecho que el mío, es decir, yo estoy representando la posesión de otro. ¿Se entiende esto? Sí. Sí, Sí, profe, sí se entiende. Muy bien. Sí, sí. Ahora vuelvo. Muy bien. Volvamos entonces sobre la presentación. Perfecto. Bueno, entonces, la publicidad de los actos posesorios, que es lo que yo les decía hace rato, sobre lo cual íbamos a volver, simplemente para no quitar mucho tiempo a la exposición. A ver, la publicidad de los actos posesorios siempre es importante que los actos posesorios sean públicos, se exterioricen. Es decir, la persona lleva adelante sobre estas cosas este tipo de actos exteriores, reveladores, materiales, para conocimiento del resto. ¿En qué consisten estos actos posesorios a los que se refiere enunciativamente? Les refiero, o les repito, o les reitero, de acuerdo a lo que yo había dicho, el artículo 1928. Actos de cultura, es decir, los actos que se lleven adelante de cultivo, por ejemplo, del lugar, la percepción de frutos, el amojonamiento, el cerramiento, las mejoras, la exclusión de terceros de ese lugar, en el caso de que sea un inmueble, son lo que conocemos como actos posesorios, y esto da publicidad a la posesión que se está llevando adelante con respecto a esa cosa. Es importante ver la conservación y la extinción de la posesión, es decir, la posesión se va a conservar, es decir, se conserva hasta el momento de su extinción, aunque su ejercicio esté impedido temporalmente, como yo les manifestaba en algún momento, es decir, más allá de que yo no pueda acceder a el campo que tengo porque el río ha crecido y me impide llegar a esto, o el inmueble se encuentra inundado, eso no implica una pérdida o una extinción de la posesión, sino que lo mismo sigo manteniendo esa posesión. La extinción de la relación o de las relaciones de poder se produce cuando se pierde el poder de hecho directamente sobre la cosa. En derecho es mejor utilizar la palabra extinción, que es la propia que utiliza el artículo 1931, porque hay una distinción que etimológicamente se hace de la palabra pérdida con respecto a extinción. La pérdida implica la posibilidad de desunir, si se quiere, ese sujeto del derecho que lo une con ese objeto, pero con la posibilidad de poder adquirirlo con posterioridad. En cambio, la extinción implica la imposibilidad posterior de poder adquirir ese derecho posteriormente. Por eso, esta distinción entre pérdida y extinción es más semántica en este caso que otra cosa. Pero bueno, yendo a lo hecho, ¿cuándo se va a extinguir la relación de poder? Lógicamente, cuando se extinga la cosa, si pierdo la cosa, ya no tengo sobre qué llevar adelante esa posesión, es decir, tendría, de acuerdo a lo que es el 1913, no tendría una cosa sobre la cual ejercer ese acto material o esa relación de poder. Si otro sujeto me priva de la cosa, el caso del ladrón que se lleva directamente la cosa, lógicamente extingue la posesión. ¿Existe la posibilidad de que lo adquiera con posterioridad? Sí, por eso le remarcaba recién la distinción entre extinción y pérdida. Cuando el sujeto titular de esa relación de poder abandona la cosa. Es decir, yo, por ejemplo, dejo en la basura un celular que no me sirve, un libro que no utilizo, hago abandono de eso. O lógicamente cuando se da la interversión del título. Es decir, cuando una persona
cambia por sí mismo esa relación de poder que tenía la cosa, y es lo que nosotros a continuación vamos a ver. Pero antes, que bueno, justamente tenemos el tema de la accesión de posesiones antes de hablar de la interversión del título. ¿Qué es o a qué nos referimos con la accesión de posesiones? ¿Qué queremos representar justamente con esto? Es importante la accesión de posesiones, y esto cuando ustedes ejerzan la profesión se van a dar cuenta. El derecho nos da la posibilidad de poder, si se quiere, sumar posesiones de distintas personas para poder llevar adelante la usucapión de bienes. Esta accesión de posesiones puede llevarse adelante a través de dos formas. Es decir, puede haber una sucesión singular o puede haber una sucesión universal. ¿Cuándo va a haber una sucesión singular? Acá les pongo justamente el artículo 1901 al cual me estaba refiriendo con anterioridad. ¿Cuándo va a haber una sucesión singular? Lógicamente, va a haber una sucesión singular cuando, si bien las posesiones son... ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? Le iba a decir lo del heredero continúa la posesión de su causante. Exactamente. Acá, bueno, acá hay que justamente ahí está en la parte de abajo, perdón, porque yo Claro. no miro la pantalla y miro hacia, claro. Es justamente continúa la posición de los causantes. Nosotros ya hablamos de esto con anterioridad, ¿no es cierto? Es decir, lógicamente, pero debe existir, entre esto existe lógicamente una inmediatez, de forma tal de que el heredero o la posesión que lleve adelante el heredero puede sumar a la de su causante. En rigor o en definitiva, terminaría siendo una sola. Y les digo más, técnicamente ni siquiera puede hablarse de unión de posesiones porque los herederos del causante a su muerte continúan, como habíamos dicho nosotros, la posesión del causante. Esto estaba en el artículo 2280 al que nos referíamos con anterioridad. Veamos qué es la sucesión singular. Yo no sé si le puse el... No. ¿Qué viene después? Intervención de título, que era lo que yo quería hablar antes. Bueno, veamos qué es la sucesión singular, y que también nosotros lo tenemos acá. Fíjense en el segundo párrafo del artículo 1901, habla justamente del sucesor particular. En este caso, sí, las sucesiones son distintas e independientes. Y como yo les decía recién, la ley en algunas circunstancias o bajo circunstancias particulares permite la accesión de estas posesiones. Cuando hablamos de la accesión, estamos hablando de la posibilidad de poder sumarlas, de poder encontrarlas una con la otra, pero siempre y cuando la posesión del sucesor derive inmediatamente de la de su antecesor. Es decir, si Pedro quiere unir la posesión con la de Juan, debe existir inmediatez entre una y otra. Si Juan ha hecho abandono de su posesión y posteriormente Pedro accede a esa posesión, las posesiones no pueden unirse, ¿sí? Debe ser inmediata una de la otra. Solamente en este caso podremos hablar entonces de accesión de posesiones. Dicho esto, sí podemos ver el tema que yo les mencionaba hace No, rato. profe, disculpe, no entendí. Sí. No entiendo la diferencia entre la sucesión singular y la universal. Pedro y Juan, Bien, pero... uno es el padre y el otro es el hijo que hereda. ¿Estamos hablando de sucesión tipo herencia? Perdón. Lo que pasa es que pensé que había algunos términos. Está muy bien. Cuando nosotros hablamos de sucesión singular, no necesariamente estamos hablando de la sucesión en el término vulgar que nosotros utilizamos como herencia, como juicio sucesorio, ¿sí? Sucesión singular se puede presentar, por ejemplo, entre una persona que compra y una persona que vende. En un contrato de compra-venta hay una sucesión singular. Hay una adquisición derivada de ese derecho real, en virtud del cual un sujeto llamado comprador le va a entregar una cosa, transmitiendo la propiedad de esa cosa a otro sujeto llamado comprador, quien entrega por esto un precio cierto en dinero. A eso llamamos sucesión singular. Cuando nos referimos a la sucesión universal, sí estamos refiriéndonos estrictamente a esto que se puede entender como derecho sucesorio o derecho hereditario. ¿Sí? ¿Me explico con esto? Perfecto, pues yo no leí, no entendía nada, ahora me quedó clarísimo. Claro,
yo les agradezco las intervenciones que van haciendo porque evidentemente arrojan, es decir, aportan a lo que uno va exponiendo en el sentido de que se pueden ir haciendo aclaraciones y se pueden ir perfeccionando algunas cosas y puedo inclusive ir aclarando algunas de las consultas que se me hacen, posiblemente no todas, y las consultas que no pueda aclararlas porque no las conozco, bueno, las estudiaré y se las responderé, ¿sí? Bien, vamos entonces a la interversión de título que está contenida, como bien les pongo ahí, en el artículo 1915 del Código Civil y Comercial. Yo en algún momento les comenté que, y les decía que nadie puede cambiar por su mera voluntad, ni por el simple transcurso del tiempo, la especie de la relación de poder que lo unía con las cosas. Es decir, nadie puede cambiar el carácter con el que comenzó comenzó la relación de poder con ese mismo carácter, debe terminar. Esto es lo que se denomina como inmutabilidad de la causa. Ahora, ese es el principio general. Es decir, te repito, nadie puede cambiar por su sola o su mera voluntad o por el transcurso del tiempo la especie de su relación de poder. No puedo pasar de tenedor a poseedor, ¿sí? No lo puedo hacer. Ese es el principio general. Ahora, ¿existen excepciones? Sí, claramente sí. Es decir, eventualmente se puede. Y esto se puede hacer de dos formas, en forma unilateral o en forma bilateral. Unilateral, cuando quien está en la relación justamente de tenencia lleva actos materiales del 1928 que nosotros mencionábamos recién y que pasa con estos actos materiales lo que hace es excluir al verdadero poseedor o a quien era poseedor de la cosa. El inquilino, por ejemplo, que deja de pagar directamente el valor locativo de la cosa y no reconoce en el propietario un derecho mejor del que éste tiene. Del inquilino, por ejemplo, que ofrece el bien como garantía, no lo va a poder hacer, pero al efecto de que pueda entender eso. Si tengo una cosa mueble, lo ofrezco como prenda, ¿sí? O puede ser constituido en forma bilateral, es decir, cuando existe acuerdo entre las partes. ¿Y saben a qué nos referimos cuando hablamos de la intervención de título bilateral? A lo que nosotros vimos como traditio brevi mano y constitutio possessorio. Es decir, me remito a estos efectos a lo que nosotros ya vimos. Perdón, ahora vuelvo sobre el chat. La sucesión singular no me quedó claro, dice Vivar. Claro, va a haber sucesión singular de la cosa cuando se produce, por ejemplo, un contrato de compra-venta. Hay una persona que entrega a otra un bien, transmitiendo la propiedad de ese bien y recibiendo a cambio un precio cierto en dinero. Yo transmito la cosa a otro sujeto. Por eso se denomina sucesión singular, ¿sí? No sé si queda claro con esto, transmisiones derivadas, comprar y vender algo, son transmisiones derivadas. Ahí Teissier, Aranda, perfectamente lo dice, es decir, efectivamente son adquisiciones derivadas, comprar y vender. ¿Por qué derivadas? Porque hay una relación, un derecho anterior que sirve de sustento a este nuevo derecho que se ha adquirido. Buenísimo. Volvamos entonces sobre... No, me parece, ¿no? Conservación y extinción. Volvamos a accesión de posesiones. No, esto estaba más, perdón, pido disculpas. Bueno, y bilateral entonces decíamos justamente cuando existe acuerdo entre partes, es decir, entre los interesados, en el caso de la traditio verbi mano y en el caso del constitutio posesorio. Entre ellos ya existe este acuerdo en virtud del cual entonces existe una intervención de título. Cuando el inquilino compra el inmueble, lógicamente intervierte el título, pero no por voluntad propia, no es unilateral, sino es bilateral. Hay un acuerdo entre comprador y vendedor en virtud del cual este inquilino que tenía la simple tenencia de la cosa pasa entonces a tener la posesión de esta en virtud de ejercer o tener como sustento el derecho de dominio sobre este inmueble, sobre este departamento, sobre este campo, sobre este objeto. Profesor, cuando es unilateral, sucede
por cuestiones ajenas, y cuando es bilateral sucede por voluntad de ambos, de ambas partes. ¿A qué se refiere con ajenas? Ajenas me refiero, por ejemplo, cuando dijo al inquilino, por ejemplo, que no paga. En el caso Claro, es de... decir, sí, hay una actitud unilateral por parte de uno de los sujetos. En este Sí, caso, el ejemplo que yo le estoy dando es el inquilino. sí, Usted sabe que el inquilino, entonces, no sé, de un departamento tiene la simple tenencia, ¿sí? O el claro. inquilino de un campo tiene la simple tenencia de esto. Y a partir de un momento a otro no reconoce el derecho de dominio, de propiedad o la relación de poder de posesión del otro sujeto, entiende que tiene un mejor derecho que el otro y lo desconoce y lleva adelante actos materiales que trasuntan en que ha comenzado a ejercer la posesión, ha cambiado, ha producido una interversión del título que va en contra del principio general, que es la inmutabilidad de la causa. Ah, ok, clarito. ¿Sí? Muchas gracias. Bien. No, por favor. Bien. ¿Qué son los servidores de la posesión o a qué nos referimos con los servidores de la posesión? Es cierto, yo les comencé esta clase manifestando que las relaciones que se dan entre el sujeto y el objeto son muy diversas y van desde la yuxtaposición local hasta el propio derecho real. Y si hablamos del más amplio de los derechos reales, del 1941, hablamos justamente del dominio. En ese camino, en esa escalera que tenemos de un extremo a otro, encontramos lo que son los servidores de la posesión que están contenidos en el artículo 1911 del Código Civil. Fíjense en lo que dice este artículo. Dice, ¿cuándo va a haber servidor de la posesión? Dice, quien utiliza una cosa en virtud de una relación de dependencia, servicio, hospedaje, utilidad, se llama en este código servidor de la posesión. Es decir, el servidor de la posesión no es otra cosa, acá se lo puse perfectamente, el servidor de la posesión no es otra cosa que el ejecutor material de la posesión que tiene otro. Es decir, estas personas no tienen ni siquiera la tenencia de la cosa y ejecutan la posesión en nombre directamente de otra persona. Fíjense que son básicamente tres los supuestos legales. Primero, el vínculo de dependencia. Es decir, cuando hay una persona que tiene relación de dependencia y existen objetos que esta persona utiliza en virtud de la existencia de esa relación de dependencia, no tiene ni la tenencia de la cosa ni tiene la posesión de la cosa. Quien tiene la posesión de la cosa es aquel que, el titular de esa relación, es decir, no me sale en estos momentos el término, el jefe de esta relación, la empresa que le estaría dando trabajo a esta persona. El caso, por ejemplo, del obrero que yo le pongo con relación a la máquina que opera, o la computadora que aquellos que estamos en relación de dependencia tenemos para llevar adelante nuestro trabajo. La posesión de esos elementos pertenece directamente a aquella persona que brinda o que da el trabajo. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando las relaciones o los efectos que se producen como consecuencia de esto, piensen, por ejemplo, el obrero que produce o lleva adelante un ilícito con la máquina con la cual está operando. Se va a considerar, lógicamente, que la posesión de eso es directamente del propietario de esa maquinaria. El mismo caso ocurre con respecto a la hospitalidad y al hospedaje. La hospitalidad, es decir, una persona que invita a otra a su casa y esta persona que está invitada utiliza las cosas del lugar, es un servidor de la posesión de otro. O el hospedaje, es decir, el huésped que utiliza la habitación y las cosas que en ella están contenidos, es también un servidor de la posesión de quien tiene efectivamente la posesión. ¿Sí? Sí les dejo para ustedes, porque ya estamos un poco excedidos del tiempo, y no es un tema que sea sumamente difícil, ni mucho menos, las cuestiones vinculadas a la posesión de los frutos. Con estos pantallazos que nosotros dimos en relación a la buena fe y la mala fe, no le va a representar ningún tipo de inconveniente, pero sí se los dejo acá con la filmina, les repito, al efecto de que puedan, le pueda servir de introducción
al momento de llevar adelante el estudio de la materia. ¿Sí? Y les repito, esta presentación, no sé qué dice, esta presentación yo se las dejo también subida en la plataforma, mañana se las subo a la plataforma para que puedan, para que puedan descargarla y ojalá también les sea de utilidad al momento del estudio de la materia, sea para los parciales o sea para el final. ¿Sí? ¿Ha quedado alguna duda? Si es breve la podemos evacuar por este medio, si no, los invito. ¿Sí? Se entendió todo. Bueno, muchísimas gracias. Yo les agradezco la predisposición y la buena voluntad. Recuerden que a través del foro o por medio del foro van a poder realizar todas las preguntas que entiendan pertinentes y así poder evacuarlo. Por ahí, no sé, no lo quieren hacer o no les terminó, o cuando van a estudiar la materia, yo les pido, eso sí, encarecidamente, en el momento que vamos a estudiar la materia y estamos próximos a los parciales, ¿qué ocurre en el foro? Ocurre que, claro, todos comienzan a preguntar al mismo tiempo y nos resulta imposible poder evacuar todas las consultas porque hace una suerte de cuello de botella. Le pido antelación con respecto a esto y que vayan formulando las preguntas de forma tal de que puedan ser evacuadas en tiempo y en forma. Si no, ustedes saben bien, en el foro por ahí se pierden las preguntas, ustedes mismos comienzan a contestarse, entonces que tengamos esa previsión, desde la cátedra se lo vamos a agradecer y creo que va a ser útil también para ustedes. Sí, profe. Gracias. ¿Y bueno, hay algún grupo de WhatsApp de la materia? Yo no participo de ningún grupo, porque evidentemente sí. Si quieren pasarlo ahora en el grupo, no sé si quieren poner el enlace, si alguno lo puede hacer, o eventualmente alguno quiere dejar un número de teléfono para que se comuniquen ahí sus compañeros, lo hace. Sé que soy bastante restrictivo con respecto a eso, porque tienen miedo de que algún docente forme parte del... No, al contrario, de hecho... Sí, yo estoy de acuerdo. Sabemos que no siempre son de buena fe los grupos, pero sí entiendo que son más buenos que malos. Así que no tenemos problema con que haya grupos y se comparta material. ¿Sí? Bueno, gracias. Profe, Bueno, yo tengo una duda. Sí. Cuando usted había hablado de dos relaciones de poder distintas sobre la misma cosa... Sí, yo voy a dejar de grabar en este momento para que no se haga